¿Y si todo lo que te enseñaron sobre detectar mentiras es exactamente la razón por la que sigues siendo engañado? ¿Y si las señales que buscas son ruido, y las señales reales están escondidas en un lugar donde nunca pensaste buscar? Este audiolibro revela cómo se ve realmente el engaño, qué dice verdaderamente la ciencia, y cómo leer a las personas sin engañarte a ti mismo. Domina esto, y nadie volverá a mentirte sin que lo sepas. Ahora mismo te están mintiendo. No todos, y no siempre sobre cosas que importan, pero constantemente, en silencio y en volúmenes que te costaría creer. Los investigadores que han pedido a personas que lleven un diario de sus propios engaños encuentran que el promedio es de 1 a 2 mentiras por día, y que la mayoría de esas mentiras se dicen a las personas más cercanas. Tus colegas matizan la verdad sobre los plazos. Tus amigos matizan la verdad sobre por qué cancelaron. Alguien que quieres te dijo algo este mes que no era verdad, y lo aceptaste sin un ápice de sospecha. Aquí está la parte que debería inquietarte genuinamente. Casi con certeza crees que eres bueno detectando esto. ¿Recuerdas ese momento de hace años en que simplemente sabías que alguien estaba mintiendo y tratas esa memoria como prueba de una habilidad permanente? Pero cuando los psicólogos prueban esta capacidad en condiciones controladas, con cientos de estudios y decenas de miles de evaluaciones, el resultado es demoledor. El ser humano promedio detecta mentiras a una tasa apenas superior al azar, ligeramente mejor que una moneda lanzada al aire. Y las personas más seguras de sus juicios no son las más precisas. Esa brecha entre confianza y competencia no es un defecto menor. Es la vulnerabilidad en la que se apoya cada manipulador hábil en tu vida. No te están engañando porque te falte instinto. Te están engañando porque tu instinto apunta hacia las cosas equivocadas, y lo hace con total certeza. Lo que existe en cambio es mucho más interesante, mucho más poderoso y mucho más útil que el folclore. Mentir no es una expresión facial. Mentir es una tarea. Es trabajo mental realizado bajo presión mientras se gestiona una audiencia. Y toda tarea deja una huella. Al final no tendrás un detector de mentiras en tu cabeza, nadie lo tiene, sino algo mejor, un método, una disciplina y un sentido calibrado de tu propia incertidumbre, que juntos te harán dramáticamente más difícil de engañar de lo que eres hoy. Empecemos. Hay una historia sobre el engaño que casi todo el mundo cree. Va más o menos así. Mentir es estresante. El estrés se filtra del cuerpo. El cuerpo no puede evitarlo. Por lo tanto, si observas con suficiente cuidado, el mentiroso siempre se delatará. Ojos evasivos, manos inquietas, una cara que no puede mantener su forma. Es una historia atractiva. Sugiere que la honestidad tiene una ventaja natural. Y está, en casi cada afirmación específica que hace, equivocada. Considera la evasión de la mirada, el tell más famoso de todos. Pregúntale a personas en casi cualquier país del mundo qué hacen los mentirosos, y la primera respuesta es que evitan el contacto visual. Esta creencia es notablemente consistente entre culturas, lo que suena como evidencia a su favor, hasta que miras los datos reales. Cuando los investigadores miden el contacto visual durante el engaño, el efecto es esencialmente inexistente. Los mentirosos no evitan la mirada de manera confiable. De hecho, porque conocen el estereotipo, muchos mentirosos mantienen el contacto visual de forma deliberada y prolongada. El estereotipo es tan conocido que se ha convertido en el guión para las mismas personas que supuestamente debería exponer. Estás buscando el único comportamiento que cualquier mentiroso competente ya aprendió a fingir. Ahora considera el nerviosismo. Otro pilar del folclore. La intuición es que la ansiedad produce movimiento, pero las revisiones más amplias de la investigación apuntan en la dirección opuesta. Las personas que mienten a menudo se mueven menos, no más. Se inhiben. Se quedan quietas porque están monitoreando su propio comportamiento y suprimiendo cualquier cosa que crean que podría delatarlas. Una persona que está nerviosa pero honesta, por otro lado, puede moverse constantemente. Si usas el movimiento como tu señal, seleccionarás sistemáticamente a la persona honesta y nerviosa como tu mentiroso, y dejarás pasar al mentiroso compuesto.
Este patrón se repite con casi cada señal física que hayas escuchado. Los investigadores han reunido más de 100 supuestos indicadores conductuales del engaño y han medido cuán fuertemente cada uno distingue realmente a los mentirosos de los que dicen la verdad. La abrumadora mayoría muestra efectos tan pequeños que son inútiles para juzgar a cualquier individuo. ¿Por qué sobrevive el mito? En parte porque se repite constantemente en películas, televisión y cursos de formación. Y la repetición se siente como evidencia. En parte porque nos da una sensación de control en situaciones donde nos sentimos vulnerables. Pero principalmente sobrevive por cómo funciona la memoria. Recuerdas las veces que tu sospecha fue confirmada. No recuerdas las veces que sospechaste de una persona honesta. Tu retroalimentación está filtrada para que solo tus éxitos sean visibles. Cualquier creencia protegida de esa manera se sentirá inquebrantable para siempre, sin importar cuán falsa sea. Aquí está el giro que convierte todo este capítulo de malas noticias en una ventaja. Los mitos no son solo inútiles, son activamente explotables, y ahora mismo están siendo explotados contigo. El momento en que dejas de mirar la superficie ganas algo que casi nadie a tu alrededor tiene. Empiezas a buscar donde el engañador no está defendiendo. Dejas de preguntar qué dice su cuerpo, y empiezas a preguntar qué tiene que hacer su mente ahora mismo, y cómo puedo hacer eso más difícil. Esa pregunta es el fundamento de todo lo que sigue. Existe una demostración real del mundo que ilustra qué pasa cuando el folclore se escala con presupuesto. Durante años, un importante programa de seguridad nacional entrenó a oficiales para identificar intenciones engañosas y hostiles en viajeros, observando indicadores conductuales. Los mismos que hemos estado discutiendo. Se gastaron sumas enormes. Cuando auditores independientes finalmente examinaron si el programa funcionaba, concluyeron que la evidencia no apoyaba la idea de que estos indicadores conductuales pudieran identificar de manera confiable a personas que representaban una amenaza, y que los oficiales que los usaban no se desempeñaban mejor de lo que lo harían por azar. Eso es lo que sucede cuando el folclore recibe un presupuesto. La dificultad es que el mito persiste en parte porque explota algo verdadero. El engaño sí produce estrés en algunas personas. La investigación no dice que mentir no genere ninguna respuesta fisiológica. Dice que esa respuesta varía enormemente entre individuos, que muchas personas honestas producen exactamente la misma respuesta cuando se sienten bajo sospecha, y que los engañadores más hábiles, los que más te importa detectar, han aprendido a suprimir o simular esas señales. Así que el problema no es que el estrés sea invisible. Es que no te dice lo que crees que te dice. Si las señales son poco confiables, podrías asumir que el problema reside completamente fuera de ti. No es así. Una gran parte del problema vive dentro de tu propia mente en un conjunto de sesgos que operan por debajo de la conciencia y dan forma a cada juicio que haces sobre la honestidad. Empieza con el más profundo. Los seres humanos están construidos para creer. Los psicólogos lo llaman el sesgo de verdad. Operamos con una configuración predeterminada de verdad, lo que significa que aceptamos la comunicación entrante como honesta de forma automática, sin deliberación, a menos que algo nos fuerce a salir de esa configuración. No evaluamos cada declaración, y luego decidimos creerla. Creemos primero, y la evaluación es la excepción que requiere un disparador. Esto suena como un defecto de diseño hasta que consideras la alternativa. Una criatura que verificara cada afirmación antes de aceptarla quedaría paralizada. La cooperación, el aprendizaje, el lenguaje mismo, todo depende de la confianza predeterminada. El sesgo de verdad no es estupidez, es el precio de admisión a la vida social. Sobre eso se superpone un segundo sesgo que determina quién escapa de la sospecha. Somos mucho peores detectando el engaño en personas que conocemos bien y nos agradan. La familiaridad se siente como perspicacia y funciona como ceguera. Tienes un modelo rico de tu pareja, tu amigo, tu colega. Y ese modelo hace la mayor parte de tu trabajo interpretativo, llenando explicaciones benignas antes de que pueda formarse la duda. Es por eso que los engaños más dañantes en la vida de las personas vienen del círculo interior, no de los extraños. Luego está el efecto halo, que silenciosamente decide tus juicios antes de que hayas comenzado a hacerlos conscientemente.
Las personas atractivas, las articuladas, las seguras de sí mismas, las que comparten tu trasfondo, acento, humor o política, todas reciben una presunción inmerecida de honestidad. Mientras tanto, las personas tímidas, socialmente torpes, ajenas a ti, de una cultura con diferentes normas de expresión, o simplemente ansiosas por temperamento, son leídas como evasivas cuando no son nada de eso. Tu detector de mentiras natural no solo es impreciso. Está sesgado en una dirección específica y predecible, y sistemáticamente castiga a los nerviosos y recompensa a los suaves. Hay otro error que arruina incluso a los observadores más cuidadosos. Observas una emoción genuina, la identificas correctamente como genuina, y luego infiere erróneamente su causa. Una persona acusada de algo que no hizo tiene miedo. Las personas asustadas se ven exactamente como la imagen en tu cabeza de una persona culpable. Su voz se tensa. Sus manos tiemblan. Tropiezan con detalles que deberían conocer de memoria. Concluyes que encontraste a tu mentiroso, cuando lo que realmente encontraste es un ser humano reaccionando a la experiencia de ser sospechoso por ti. Este único error es responsable de una cantidad enorme de daño real. Así es como personas inocentes fallan entrevistas, pierden disputas de custodia, y en los peores casos confiesan crímenes que no cometieron. La emoción es real. Tu percepción es precisa. Es el salto causal lo que te destruye. ¿Qué haces con todo esto? No intentas eliminar estos sesgos porque no puedes. No son hábitos, son arquitectura. Lo que puedes hacer es construir un método que no dependa de las partes de ti que fallan. Eso significa 3 compromisos. Primero, dejas de tratar tu instinto como evidencia y empiezas a tratarlo como un incentivo para investigar. La sospecha es una razón para hacer una mejor pregunta, nunca una conclusión. Segundo, comparas a una persona consigo misma en lugar de con una plantilla en tu cabeza. Las plantillas codifican tus prejuicios. La línea base propia de una persona no lo hace. Tercero, aceptas que tu objetivo nunca es la certeza. La certeza es la emoción que hace a las personas peligrosas. Tu objetivo es un cambio en la probabilidad, sostenido ligeramente, revisado constantemente y probado contra la realidad. 3 compromisos corren a través de cada capítulo desde aquí. Primero, dejas de tratar tu instinto como evidencia y empiezas a tratarlo como un estímulo para investigar. La sospecha es una razón para hacer una mejor pregunta, nunca una conclusión. Segundo, comparas a una persona consigo misma en lugar de con una plantilla en tu cabeza. Las plantillas codifican tus prejuicios. La línea base propia de una persona no lo hace. Tercero, aceptas que tu objetivo nunca es la certeza. La certeza es la emoción que hace a las personas peligrosas. Tu objetivo es un cambio en la probabilidad, sostenido ligeramente, revisado constantemente y probado contra la realidad en lugar de defendido. Ahora llegamos a la idea en el centro de este tema, la que dio título a este audiolibro y que hizo famoso todo este campo: las microexpresiones. Casi todo lo que la cultura popular te ha dicho sobre ellas es una distorsión de algo real. Y lo real es genuinamente fascinante. Décadas de investigación establecieron que ciertas expresiones emocionales en el rostro humano son altamente consistentes entre culturas. Personas en sociedades radicalmente diferentes producen y reconocen expresiones reconocibles para un pequeño número de emociones centrales: ira, disgusto, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, desprecio. De ese trabajo surgió una observación adicional. Las expresiones faciales pueden ser extremadamente breves. Algunas duran solo una fracción de segundo, más rápidas de lo que la mayoría de las personas registra conscientemente, y pueden aparecer cuando alguien intenta ocultar o suprimir un sentimiento. La idea es que la emoción comienza a aflorar, la persona la atrapa, y la supresión llega a un momento demasiado tarde, dejando un destello atrás. Ese destello es la microexpresión. Hasta aquí todo es defendible. Aquí es donde la versión popular deja la evidencia. La primera distorsión es la frecuencia.
Las microexpresiones del tipo descrito son raras. Cuando los investigadores han examinado grandes cantidades de declaraciones engañosas de alta apuesta fotograma a fotograma, las microexpresiones completas de una emoción oculta aparecen en solo una fracción muy pequeña de los relatos. La mayoría de las declaraciones engañosas no contienen ninguna. Una señal que aparece en una pequeña minoría de mentiras no puede ser tu método de detección principal, porque su ausencia no te dice casi nada. La segunda distorsión es la especificidad, y esta es la fatal. Incluso cuando estas breves expresiones aparecen, también aparecen en personas que dicen la verdad. Las personas honestas bajo sospecha también suprimen emociones. También sienten miedo, ira y desprecio. También producen destellos que preferirían no mostrar. Una señal que ocurre en ambos grupos no distingue entre ellos, sin importar cuán vívida se vea cuando la detectas. La tercera distorsión es el mayor error lógico en todo el campo, y una vez que lo ves, no podrás desverlo. Una microexpresión es una señal sobre una emoción. No es una señal sobre la verdad. Supón que lees correctamente un destello de miedo en el rostro de alguien. Has aprendido que esta persona tiene miedo. No has aprendido absolutamente nada sobre si su declaración es precisa. Pueden temer no ser creídos. Pueden temer las consecuencias de una verdad que es embarazosa pero real. Pueden tenerte miedo a ti. La emoción tiene muchas causas y el engaño es solo una de ellas. ¿Cuál es el uso correcto entonces? Trata el comportamiento facial como una fuente de hipótesis sobre el estado emocional. Nunca como un veredicto. Un destello de desprecio durante la discusión de un colega te dice que hay un sentimiento que vale la pena explorar. No te dice que el relato del martes pasado es falso. Presta atención también al desajuste en el tiempo, más que a la presencia de la expresión. La expresión emocional genuina tiende a llegar con las palabras y a desvanecerse gradualmente. Una sonrisa que aparece un beat completo, después de la oración que debería haberla causado, se mantiene a una intensidad fija, y luego desaparece abruptamente. Vale la pena notar. Pero sobre todo, mantén el hallazgo con ligereza. El rostro es la parte más ensayada, más gestionada socialmente, más deliberadamente controlada de un ser humano. Es donde las personas concentran su atención cuando quieren ser creídas. Lo que significa que es el último lugar donde deberías concentrar la tuya. Hay una cuarta distorsión sobre las microexpresiones que es el error lógico más serio en todo el campo. Los programas han prometido durante mucho tiempo enseñar el reconocimiento facial rápido, y a través de él, la detección de mentiras. La parte del reconocimiento puede mejorar con el entrenamiento. La parte de detección no sigue. Los estudios sobre personas entrenadas en estos programas han fallado en general en mostrar una mejora significativa en identificar quién está realmente mintiendo. Y algunos han encontrado que el entrenamiento aumenta la confianza más que la precisión, que es el peor resultado posible. Terminas con una persona que es segura, articulada y está equivocada, tomando decisiones consecuentes sobre la honestidad de otras personas. Ninguno de estos significa que debas ignorar los rostros. Significa que debes degradarlos y usarlos correctamente. Si no hay señal universal del engaño, y si las plantillas en tu cabeza importan tus prejuicios, ¿qué queda para comparar a una persona? La respuesta es la idea práctica más importante de todo este audiolibro, y casi nunca se enseña correctamente. Comparas a una persona consigo misma. Una línea base es una imagen de cómo se comporta un individuo específico cuando no hay mucho en juego. ¿Qué tan rápido habla normalmente? ¿Cuánto se mueve normalmente? Si habitualmente rompe el contacto visual cuando piensa, como hace mucha gente. ¿Qué tan detallado es su relato ordinario de historias? Algunas personas son inquietas, vagas y evasivas como personalidad permanente. Y si las encuentras el día en que algo serio está siendo discutido, leerás su normal como culpa. Esto reformula toda la tarea. Ya no estás cazando un comportamiento que signifique mentira. Estás buscando un cambio. Y un cambio solo tiene significado contra un punto de partida conocido. Sin una línea base, no estás observando. Estás proyectando. ¿Cómo construyes una en la práctica? Comienza en la región de bajo riesgo y permanece ahí más tiempo de lo que parece necesario. Habla del fin de semana,
del trayecto, del conocido común. Esto no es relleno, es calibración. Y es la parte que las personas impacientes omiten y luego se preguntan por qué sus lecturas no valen nada. Nota cómo se comportan cuando genuinamente no saben algo. Esto es enormemente valioso y raramente se usa. Pregunta algo sin consecuencias para lo que no tendrán la respuesta y observa cómo se ve en ellos el no saber. Algunas personas se quedan quietas y lo admiten directamente. Algunas ríen. Algunas buscan el techo. Ahora más tarde, cuando afirmen no recordar algo importante, tienes una comparación. Nota cómo se comportan cuando recuerdan algo real y sin importancia. La mayoría de las personas que cuentan una historia verdadera divagan. Se corrigen. Llegan a los detalles fuera de orden y retroceden para insertarlos. Recuerdan algo sensorial a la mitad y se detienen para mencionarlo. Admiten lagunas sin ansiedad. Esa textura es tu muestra de referencia y es mucho más útil que cualquier lista de señales, porque sentirás su ausencia más tarde, aunque no puedas articular por qué. Y aquí la disciplina crucial. Una desviación de la línea base no es evidencia de mentira. Es evidencia de que algo cambió. Eso es todo. Un cambio puede ser causado por el engaño. También puede ser causado igualmente por vergüenza, fatiga, dolor físico, un tema que toca un duelo del que no sabes nada, o el simple hecho de que has empezado a actuar de forma extraña, y ellos lo han notado. Cuando notes un cambio, tu respuesta nunca es una conclusión. Es una pregunta. Y preferiblemente una pregunta que parezca completamente ordinaria, preguntada en el mismo tono que todo lo anterior. Estás marcando una ubicación, no haciendo un arresto. Las líneas base son contextuales, no absolutas. El comportamiento de una persona con su jefe no es su comportamiento con sus amigos. Su comportamiento en su segundo idioma no es su comportamiento en el primero. Y alguien que opera en un idioma que aprendió de adulto mostrará más pausas, más autocorrecciones y más búsqueda de palabras, lo que el observador no entrenado lee como fabricación con desconcertante regularidad. La cultura da forma a las normas del contacto visual, la distancia física, la expresión emocional y cuán directamente puede responderse una pregunta con cortesía. Las diferencias neurológicas y psicológicas dan forma a todo eso aún más. Si tu línea base fue tomada en un contexto y la aplicas en otro, no has usado la técnica. Has usado una plantilla con pasos adicionales. Haz esto correctamente y notarás algo extraño. Te volverás más tranquilo en conversaciones que solían hacerte sospechoso y más alerta en conversaciones que solían sentirse bien. Esa inversión es lo que se siente la competencia aquí. Un error que cometen incluso los observadores cuidadosos es confundir nerviosismo con mala conciencia. Una persona que sabe que va a ser interrogada sobre algo, aunque sea completamente inocente, llega con estrés anticipatorio. Ese estrés produce exactamente los comportamientos que el folclore describe como señales de engaño. Voz tensa, movimientos inhibidos, pausas más largas. Si mides esa persona contra una plantilla en lugar de contra su propia línea base en condiciones normales, obtendrás un falso positivo casi garantizado. Esto es porque la línea base debe tomarse antes de que la persona sepa que será evaluada, o al menos en conversaciones sobre temas sin consecuencias, no al inicio de la conversación sobre el asunto en cuestión. Aquí es donde este tema deja de ser observación y se convierte en algo que haces activamente. Todo hasta ahora fue sobre eliminar el error. Ahora construimos el motor. Y el motor descansa en una sola perspectiva que lo cambia todo. Mentir es trabajo. Reflexiona sobre cuánto trabajo es realmente. Una persona honesta respondiendo una pregunta sobre el martes pasado realiza una tarea. Recupera un recuerdo y lo describe. Una persona fabricando una respuesta sobre el martes pasado realiza al menos 6 tareas simultáneamente. Debe inventar un relato plausible. Debe asegurarse de que sea consistente con todo lo que tú ya sabes. Debe asegurarse de que sea consistente con todo lo que ya te ha dicho y con todo lo que necesitará decirte más tarde. Debe suprimir el relato verdadero. Debe monitorear tus reacciones para ver si está funcionando.
y debe monitorear su propio comportamiento porque cree que su cuerpo está a punto de delatarlo. Esa es una carga cognitiva extraordinaria. Y a diferencia de un destello facial, no puede entrenarse para desaparecer porque no es un hábito. Es aritmética. El mentiroso tiene más que hacer que el que dice la verdad, siempre. ¿A qué se parece una mente cargada? No como el folclore. Se parece a la escasez más que al nerviosismo. Los relatos tienden a ser más delgados con menos detalles incidentales, porque la invención es costosa, y las personas inventan solo lo que creen que se requiere. Tienden a ser más lineales, moviéndose limpiamente de principio a fin, porque una historia construida se cuenta en el orden en que fue construida, mientras que un recuerdo real se almacena asociativamente y se cuenta en bucles y desvíos. Contienen menos admisiones de olvido, porque una persona que está inventando algo siente que las lagunas se ven sospechosas. Hay a menudo más quietud, más control, más gestión cuidadosa, porque la atención que se gasta en la construcción y el monitoreo es atención no disponible para el gesto natural. Nota que cada una de esas señales es lo opuesto de lo que te enseñaron. Te dijeron que buscaras agitación. El modelo de la carga te dice que busques economía y control. Ahora la parte que convierte esto de descripción en método. Si la diferencia entre verdad y mentiras es el tamaño de la carga cognitiva, entonces puedes ampliar la brecha deliberadamente. Puedes hacer que mentir sea más difícil, sin hacer que decir la verdad sea más difícil. Y cuando lo haces, la diferencia se vuelve visible incluso para un observador no entrenado. La primera herramienta es la pregunta no anticipada. Cualquiera con algo que ocultar se prepara. Ensayan las preguntas obvias. El material ensayado es barato de entregar y no te da nada. Entonces no hagas las preguntas ensayadas como tu prueba. Pregunta las que nadie prepara. ¿Cuál era la disposición de la habitación? ¿Dónde estaba sentada la persona en relación a la puerta? ¿Qué pediste y qué pidieron ellos? ¿Quién habló primero cuando llegaste? Estas preguntas son trivialmente fáciles si el evento sucedió porque son simplemente memoria. Son costosas si no sucedió porque requieren invención en el acto, consistente con todo lo ya dicho, bajo presión de tiempo mientras te observan. La segunda herramienta es la inversión. Pide a alguien que te cuente lo que sucedió al revés, empezando desde el final. La memoria genuina puede recorrerse en cualquier dirección. Una narrativa fabricada es una secuencia, y ejecutar una secuencia al revés es casi imposible mientras también se mantiene la consistencia y la compostura. La tercera herramienta es la paciencia con el silencio. Cuando llega una respuesta, no llenes el espacio después. Di nada. Mira con interés moderado. Una persona que dice la verdad, habiendo respondido, generalmente está contenta de parar. Una persona gestionando una fabricación a menudo experimenta el silencio como un juicio y comienza a extender, elaborar, justificar o repetir, añadiendo material que no tenía intención de añadir. No hiciste una pregunta. Simplemente te negaste a rescatarlos de la pausa, y la carga hizo el resto. La cuarta herramienta es la secuenciación, que multiplica el efecto de las otras. Haz la pregunta abierta primero, y déjalos comprometerse con un relato completo antes de estrechar. Nunca lideres con tu duda específica, porque una pregunta específica les dice exactamente qué parte de la historia necesita defenderse. Un engañador competente solo defenderá esa parte. Amplio primero, luego estrecho. Luego no anticipado, luego silencio. La estructura es todo el juego. Y ahora la advertencia. Aumentar la carga cognitiva aumenta la presión en todos en la sala, no solo en los mentirosos. Una persona honesta que está asustada, cansada, enferma o intimidada, también se desempeñará mal, bajo una serie escalante de demandas inesperadas. Así que lleva la técnica con mano ligera. Haz preguntas ordinarias en voz ordinaria. Permanece cálido. No actúes la sospecha. La carga hace el trabajo solo cuando la persona no sabe que se está aplicando. Deja de mirar a la persona por un momento
y empieza a escuchar la historia en sí misma. Este es el cambio que separa a las personas genuinamente buenas en esto de las que solo creen que lo son. Porque mientras los rostros son ensayados y los cuerpos son controlados, la estructura interna de un relato es extremadamente difícil de falsificar de manera convincente. Un relato verdadero y uno inventado son construidos por procesos diferentes, y procesos diferentes dejan diferentes huellas. Un relato verdadero se recupera, uno inventado se construye. La recuperación extrae de un archivo asociativo y sensorial desordenado que nunca fue organizado para la presentación. La construcción produce un producto limpio diseñado para ser creído. Comienza con la cantidad de detalles, la diferencia más consistente que encuentran los investigadores. Los relatos verídicos tienden a contener más detalles en general que los fabricados. La carne está ausente, y la carne es donde vive la verdad. Escucha detalles sensoriales y perceptivos específicamente. Los recuerdos reales se codifican a través de los sentidos. La silla era demasiado baja. El café estaba quemado. La habitación olía a pintura porque acababan de redecorar. El teléfono de alguien seguía vibrando en la mesa. Ninguna de esa información es necesaria para responder la pregunta: ¿qué es exactamente por qué es significativa? Los relatos fabricados están hechos de hechos. Los recordados están hechos de experiencia. Escucha también la estructura. Y aquí quieres lo opuesto de lo que espera la mayoría de las personas. Un relato verídico suele estar menos organizado que uno fabricado. Divaga. La persona empieza en el medio, retrocede para explicar algo, salta hacia adelante, recuerda un detalle fuera de orden y lo inserta tarde. Esa falta de orden no es una debilidad en su historia. Es la firma de una mente moviéndose a través de un archivo en lugar de recitar un documento. Un relato perfectamente cronológico entregado sin tropiezos de principio a fin, sin nada fuera de lugar, no es prueba de nada. Pero vale la pena notar, porque así no es como la memoria humana se presenta habitualmente cuando no ha sido preparada. Escucha las complicaciones. Los eventos reales no transcurren sin problemas. El tren llegó tarde, así que el plan cambió. El restaurante había perdido la reserva. Alguien trajo a una persona que nadie esperaba. Los que fabrican evitan instintivamente las complicaciones, porque cada complicación es otro hilo que debe rastrearse, hacerse consistente y defenderse. Y escucha lo que sucede en los bordes del relato, no en el medio. El medio es donde se concentra la preparación. Los bordes, el antes y el después, el cómo terminó la noche, el qué hiciste después, son mucho menos probable que hayan sido ensayados. El cambio en la fluidez cuando te mueves del centro preparado a la periferia no preparada es frecuentemente mucho más informativo que cualquier cosa en la historia misma. Hay una prueba práctica de escucha que supera a todas las demás. Escucha si los detalles pueden ser verificados. Existe una asimetría clara que casi nadie explota. Una persona que dice la verdad tiene un suministro enorme de detalles verificables disponibles para ella, y ninguna razón para evitarlos. Estaban con 3 personas nombradas. Pagaron con tarjeta. Tomaron un tren con un horario específico. Una persona que inventa un relato enfrenta un dilema horrible si proporciona detalles verificables. Puede ser atrapada por evidencia que no puede controlar. Si proporciona solo detalles no verificables, su historia es delgada. Entonces tienden, sin darse cuenta de que lo están haciendo, hacia detalles que no pueden ser probados. Fui a caminar. Estaba solo. No hablé con nadie. Pagué en efectivo. No recuerdo qué ruta. Esto significa que no tienes que detectar nada en absoluto. Simplemente tienes que invitar a la verificabilidad y observar cómo la persona responde a la invitación. Una última distinción que marca la diferencia entre buenos y malos lectores de relatos. Estás buscando diferencias entre los relatos de esa persona, no entre su relato y lo que tú esperarías. Cada persona tiene un estilo narrativo. Algunos son naturalmente muy detallados. Otros son muy concisos. Algunos divagan siempre. Otros siempre van al punto. Lo que revela algo no es el estilo en sí mismo, sino cuando el estilo cambia en función del tema. Cuando la persona que siempre tiene detalles sensoriales de repente no los tiene en este relato específico.
cuando la que siempre divaga de repente va directamente al punto. Esas inconsistencias internas son tu señal. Debajo del nivel de la historia está el lenguaje en sí mismo. Y el lenguaje es un canal mucho menos vigilado de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Un engañador monitorea su rostro, sus manos y el contenido de lo que dice. Casi nadie monitorea su gramática, porque la gramática es automática e invisible para su propio usuario. Empieza con el distanciamiento. Cuando las personas describen cosas que preferirían no poseer, tienden a reducir su proximidad lingüística a esas cosas. Los nombres desaparecen y son reemplazados por ese hombre, el individuo, la mujer que mencionaste. La primera persona se encoge. Aparecen construcciones pasivas donde deberían aparecer activas. Errores fueron cometidos en lugar de yo cometí un error. El dinero fue movido en lugar de yo moví el dinero. Ninguno de esto prueba engaño. El malestar, la vergüenza y el hábito profesional producen el mismo patrón. Pero el distanciamiento que aparece solo cuando surge un tema específico en una persona que es de otra manera directa, es una ubicación que vale la pena marcar. Escucha la no negación. Esta es una de las señales verbales más confiables disponibles, y es asombrosamente común una vez que empiezas a notarla. Preguntados directamente si hicieron algo, las personas que lo hicieron a menudo producen una oración que suena como una negación sin contener ninguna. ¿Por qué haría eso? ¿Realmente crees que soy el tipo de persona que haría eso? Llevo 11 años trabajando aquí. Cada una de esas es una declaración sobre algo diferente al acto. Una negación limpia es corta, específica y en primera persona. No, yo no lo hice. Su ausencia, especialmente cuando la persona es articulada y claramente capaz de producir una, es significativa. Escucha si la negación realmente llega alguna vez. Relacionado con esto está la diferencia entre convencerte y decirte. Observa a las personas que trabajan para persuadir en lugar de informar. Te dicen qué tipo de personas son. Te recuerdan su reputación. Expresan indignación. Todo eso es argumento. Y el argumento es a lo que la gente recurre cuando los hechos no van a hacer el trabajo. Una persona honesta bajo sospecha generalmente sigue regresando a los hechos, a veces con frustración, porque los hechos son lo que tienen. Escucha también la respuesta que responde una pregunta que no hiciste. Preguntas si hablaron con el cliente y recibes un largo relato de lo ocupada que estuvo la semana, la dificultad de la carga de trabajo y el fracaso general de los sistemas de la empresa. Cuando lo notas, el movimiento correcto no es la confrontación. Es simplemente hacer la pregunta original de nuevo, en el mismo tono amigable, como si no hubieras escuchado bien la respuesta. Observa lo que sucede la segunda vez. Escucha finalmente lo que sucede en los bordes del relato más que en el medio. El medio es donde se concentra la preparación. Los bordes, el antes y el después, el cómo terminó la velada, el qué hiciste después, el con quién hablaste al respecto más tarde, son mucho menos probable que hayan sido ensayados. Y el cambio en la fluidez cuando te mueves del centro preparado a la periferia. No preparada es frecuentemente mucho más informativo que cualquier cosa en la historia misma. Recuerda también dos disciplinas antes de usar todo esto. Primero, todo es comparativo. Una persona que naturalmente habla en un estilo fáctico y sin adornos, producirá relatos escasos sobre todo, incluyendo la verdad. Estás buscando una historia que es más delgada que las otras historias de esa persona, no más delgada que algún estándar imaginario. Segundo, ninguna de estas señales funciona sola. Lo que tiene peso es la convergencia de varias de ellas en un relato que también resulta ser sobre la cosa que tienes razones para preguntar. Y aún así, lo que tienes es una probabilidad aumentada más que un hallazgo. Una última advertencia sobre todas las señales verbales de este capítulo. El contexto cambia todo. Una persona muy cansada hablará de manera diferente a su normal. Una persona bajo medicación también. Alguien que está siendo interrogado sobre algo que le avergüenza, pero es verdad, producirá distanciamiento, no negaciones, y respuestas que no responden directamente la pregunta.
La vergüenza y la culpa son estados emocionales distintos que producen comportamientos similares. Tu trabajo no es detectar culpa, es detectar dónde hay fricción que vale la pena explorar. Haz lo más contraproducente posible cuando sospechas que te están mintiendo. Revela lo que sabes inmediatamente en forma de acusación. Lidera con la evidencia porque sostenerla se siente deshonesto y porque hay una poderosa atracción emocional hacia el momento de confrontación. Y al hacerlo, le entregas a la otra persona todo lo que necesita. Piensa en lo que realmente regalas cuando abres con tu evidencia. Les dices exactamente qué parte de su historia está en peligro. Les dices los límites de tu conocimiento para que puedan construir un relato que encaje dentro de él. Les dices dónde están las lagunas, y un engañador competente llenará esas lagunas con algo que no se puede falsificar. La alternativa es una disciplina. Sostienes lo que sabes. Los dejas comprometerse. Luego verificas. La secuencia es deliberada y nunca varía. Primero reúne. Obtén el relato más completo posible antes de introducir cualquier cosa que sepas. Haz preguntas abiertas. Déjalos hablar sin interrupciones. Anima a más con nada más que silencio atento y pequeños estímulos. ¿Qué pasó después? Cuéntame más sobre esa parte. Segundo, cierra las salidas suavemente y sin ninguna pista de lo que estás haciendo. Pide que te recuenten el relato completo nuevamente con más detalle porque quieres estar seguro de haberlo entendido bien. Y hazles una pregunta que importa más de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. ¿Hay algo que hayan dejado fuera? Esta oferta de añadir es el momento en que una persona honesta que simplemente olvidó algo puede reparar el registro. Si la omites, castigarás el olvido como si fuera engaño. Tercero, y solo ahora, revela. Introduce lo que sabes, una pieza a la vez, tarde, con calma y sin triunfalismo. No todo a la vez. Cada pieza por separado con espacio después para que respondan. El valor aquí no está en el drama de la revelación. Está en el hecho de que cada revelación aterriza ahora contra un relato fijo, que ya no pueden revisar sin reconstrucción visible. Una persona honesta que cometió un error generalmente se vuelve curiosa y comienza a trabajar el problema contigo, tratando de reconciliarlo. Alguien que ha sido atrapado tiende a hacer algo diferente. Revisa el relato para acomodar el nuevo hecho y la revisión llega sin esfuerzo, e inmediatamente, como si siempre hubiera estado ahí. Ese segundo patrón, la acomodación sin costuras, es una de las cosas más informativas que jamás observarás. 2 límites antes de usar cualquiera de esto, y no son opcionales. Nunca inventes evidencia que no tienes. El farol sobre pruebas es común. Se siente inteligente y es genuinamente peligroso. Produce admisiones falsas, especialmente de personas jóvenes, de cualquiera que esté asustado o agotado, y de cualquiera que haya llegado a confiar en tu juicio más que en su propia memoria. Existe una larga y bien documentada historia de personas confesando cosas que no hicieron después de que se les dijo que existía evidencia que no existía. Sea lo que sea que estés tratando de resolver, no quieres una respuesta que fue fabricada por tu propio farol, porque nunca podrás distinguirla del real. Nunca trates una sola discrepancia como una conclusión. Una inconsistencia en un relato largo es normal. La memoria humana es reconstructiva, poco confiable en los bordes y peor bajo estrés. Lo que es significativo es un patrón de inconsistencias que todas apuntan en la misma dirección, todas se sientan sobre el tema en cuestión y todas se resuelven a favor del hablante. La secuencia más importante de todo este capítulo es esta. Primero dejas que se comprometan completamente con un relato libre, luego cierras las salidas con preguntas que parecen rutinarias, y solo después introduces lo que ya sabes, con calma y una pieza a la vez. Cada paso tiene su propósito. El primero captura la historia sin defensas. El segundo cierra las rutas de escape sin alertar. El tercero confronta con evidencia cuando ya no hay lugar a donde ir. Saltarse el primer paso, que es lo más común, es el error más costoso. Porque sin el relato libre, no tienes nada con que comparar la evidencia. Todo lo que has aprendido hasta ahora,
depende de una condición que casi nadie considera. Tienes que obtener un relato completo, relajado y sin guardia de la otra persona en primer lugar. Todo el análisis del mundo es inútil cuando se aplica a 3 oraciones defensivas. Entonces la habilidad real, la que determina si algo de esto funciona en la práctica, no es la observación en absoluto. Es la capacidad de conducir una conversación en la que las personas hablen libremente, extensamente, sin saber que están siendo evaluadas. Esto significa desaprender el instinto más cinematográfico que tienes. El interrogatorio de presión, la acusación, la voz elevada, la demanda de respuesta. No solo es éticamente feo. Es técnicamente incompetente. Produce menos información, peor información, y una persona demasiado guardada para revelar nada útil. La investigación que compara enfoques encuentra consistentemente que construir rapport obtiene más de las personas que la confrontación. El calor no es suavidad. El calor es método. Empieza decidiendo deliberadamente que no señalarás sospecha. Esto es más difícil de lo que suena porque la sospecha se filtra. Se filtra en tu postura, en el aplanamiento de tu voz, en la repentina formalidad de tus preguntas. El momento en que una persona se siente evaluada, 3 cosas suceden a la vez, todas malas para ti. Se vuelven cuidadosos, así que su lenguaje deja de ser espontáneo. Se vuelven ansiosos, así que tienes estrés en la sala que tú causaste. Y comienzan a gestionarte a ti en lugar de responderte. Tu sospecha contamina la misma muestra que estás tratando de tomar. Abre lo más amplio que puedas. La primera pregunta debería ser una invitación, no un objetivo. Cuéntame cómo fue el proyecto. Descríbeme toda la noche. Llévame a través de lo que sucedió desde donde creas que comienza. Una invitación abierta produce volumen. Revela lo que la persona elige incluir y excluir antes de que hayas señalado qué te importa. Y obliga a cualquiera que esté fabricando a comprometerse con una estructura sin saber qué parte será examinada. Luego, y esta es la disciplina que casi todos fallan, no interrumpas. Cada interrupción entrega el control de vuelta a ti, acorta la respuesta y libera al hablante del gancho de tener que seguir. Déjalos terminar. Luego deja que el silencio se asiente un momento más largo de lo que es cómodo y observa lo que añaden para llenarlo. Usa estímulos mínimos para extender en lugar de redirigir. ¿Qué sucedió después? Y luego. Cuéntame más sobre eso. Dijiste que la reunión fue extraña. Háblame más sobre eso. Solo cuando el relato esté completo reduces el enfoque. Ahora vuelves a él y abres secciones específicas, aún sin señalar cuál sección importa. Tómalos de vuelta al principio. Pide detalles en 3 o 4 lugares, no en uno, para que el lugar que realmente te importa no sea conspicuo. Mezcla tus preguntas no anticipadas entre las ordinarias. Si solo preguntas por detalles espaciales sobre los 20 minutos críticos, has anunciado los 20 minutos. Recuerda lo que realmente se dijo en lugar de la impresión que dejó, porque tu memoria de una conversación se degrada en un resumen en horas. Y los resúmenes no pueden compararse con nada. Es por eso que las personas más efectivas en este campo escriben las cosas después, en las propias palabras de la persona donde sea posible. Y decide de antemano qué harás con la respuesta, porque esa decisión da forma a la conversación tanto si la tomas conscientemente, como si no. Si tu objetivo es obtener la verdad, debes dejar a la otra persona una ruta para decirla que no los destruya. Las personas no confiesan contra una pared. Dicen la verdad cuando la verdad cuesta menos que la mentira, lo que significa que tu trabajo incluye reducir el costo. La persona que genuinamente es buena en esto no parece un investigador. Parece un oyente inusualmente bueno que hace una pregunta inesperada de vez en cuando y que nunca parece tener prisa. Eso no es coincidencia. Es la técnica funcionando exactamente como fue diseñada. Hay un elemento final sobre la conducción de conversaciones que raramente se menciona, pero que determina si todo lo aprendido funciona en práctica: la calidad de tu propia atención. Si estás monitoreando constantemente si tus técnicas están funcionando, si estás gestionando tu propia ansiedad sobre lo que podrías descubrir, si estás pensando en la siguiente pregunta mientras la persona todavía está respondiendo la anterior,
no estás escuchando. Y sin escucha real, las señales que distinguen los relatos verdaderos de los fabricados pasan desapercibidas. La paradoja es que las mejores conversaciones de este tipo se parecen, desde afuera, a las conversaciones en las que menos piensas en detectar nada. Simplemente estás presente, genuinamente curioso y completamente enfocado en lo que la persona está diciendo. Todo lo que has aprendido en este audiolibro es un poder, y todo poder tiene modos de fallo que llegan más rápido de lo que llega la competencia. El mayor peligro en este tema no es que falles en atrapar a un mentiroso, es en quién te convertirás mientras intentas hacerlo. Empieza con el daño que esta habilidad produce más frecuentemente, que no es el engaño sin detectar, es la acusación falsa. Recuerda la aritmética. El juicio no entrenado aterriza apenas por encima del azar. El juicio entrenado mejora modestamente en el mejor de los casos. Eso significa que cada método en este audiolibro opera con una tasa de error sustancial. Y los errores en este dominio no caen uniformemente. Cuando concluyes erróneamente que una persona honesta está mintiendo, dañas algo que puede no repararse nunca. Terminas amistades. Destruyes la posición de un empleado basándote en una actitud que malinterpretaste. Acusas a un hijo que te dijo la verdad y le enseñas que la honestidad no ofrece protección. Esa es una lección que guardarán. La persona inocente no puede probar su inocencia porque no hay nada que producir. Todo lo que pueden hacer es repetirse con creciente desesperación, lo que se parece exactamente a la culpa para una persona que ya ha decidido. Calibra tus errores deliberadamente. En la mayor parte de tu vida, ser engañado ocasionalmente es un costo tolerable, mientras que acusar erróneamente a las personas es un daño serio que se acumula. Esa asimetría significa que tu umbral para actuar sobre la sospecha debería ser alto. Cada juicio conductual que haces está calibrado sobre las personas que has conocido, y esa calibración juzgará erróneamente sistemáticamente a cualquiera que difiera de ellos. Las normas sobre el contacto visual varían enormemente entre culturas. La expresión emocional se regula de manera diferente. Cualquiera que hable un segundo idioma hará más pausas, se corregirá más y producirá relatos más delgados. No porque el recuerdo sea inventado, sino porque la recuperación está pasando por la traducción. Hay solo un remedio. Compara a las personas consigo mismas. Valora los hechos verificables muy por encima de los modales. Y cuando el estilo de alguien te sea desconocido, baja tu confianza en lugar de aumentar tu sospecha. Existe también una trampa que captura a casi todos los que se interesan en este material. Una vez que empiezas a buscar engaño, lo encuentras en todas partes. Esto no es que la percepción mejore, es un filtro instalado. La ambigüedad es la condición ordinaria del comportamiento humano, y una mente preparada para el engaño resolverá cada ambigüedad en la misma dirección. El costo de ese estado no lo pagan las personas que sospechas, lo pagas tú. La sospecha es agotadora, es solitaria, y cambia cómo te tratan porque las personas pueden sentirla. La persona que no confía en nadie no está protegida, simplemente está aislada. Y las personas aisladas son las más fáciles de manipular porque no tienen a nadie con quien verificar su pensamiento. Usa estas herramientas raramente, en las preguntas que realmente importan, con tu umbral alto y tu certeza baja. La medida del dominio aquí no es cuántos mentirosos atrapes, es cuántas personas honestas no dañas mientras lo haces. El engaño en línea requiere mención especial. La pantalla ha eliminado el canal en el que te entrenaste y te entregó una biblioteca de investigación. Verifica primero y trata el comportamiento como casi sin valor. Si recibes una solicitud urgente a través de un canal, confírmala a través de uno diferente, usando información de contacto que ya tenías, no ninguna proporcionada en el mensaje. Ese único hábito, confirmar a través de un canal conocido independientemente, derrota a la abrumadora mayoría de la suplantación de identidad, incluyendo las que usan una voz que reconoces perfectamente. Y aprende las formas de los guiones porque el engaño en línea a escala no se improvisa. Funciona en patrones y los patrones son mucho más fáciles de reconocer que las mentiras.
Observa la intensidad que supera a la relación, la emergencia manufacturada que requiere una decisión ahora, la solicitud de mover la conversación a algún lugar con menos protecciones y cualquier situación donde la resolución de una crisis es un pago. Estas firmas son visibles desde lejos y no requieren que leas a nadie en absoluto. Y así llegamos al final de este audiolibro. Cómo detectar una mentira en segundos, microexpresiones y lenguaje corporal que no puedes ignorar. Has recorrido el folclore que te hace vulnerable, los sesgos que operan en tu mente, la verdad sobre las microexpresiones, la línea base como único fundamento real, la carga cognitiva del engaño, la arquitectura de las historias verdaderas, las palabras que delatan, el uso de la evidencia propia, el arte de conducir conversaciones y los límites que no debes cruzar. Pero esto no es un final, es un inicio. El inicio de una relación completamente distinta con las conversaciones que tienes y con la forma en que evalúas lo que escuchas. Mira hacia atrás a dónde comenzó esto. Llegaste creyendo, como casi todos, que los mentirosos se revelan a través de sus caras y cuerpos. Esa creencia te ha sido quitada. Y lo que la reemplazó es mucho más valioso que lo que perdiste. Ahora sabes que la confianza es la emoción que hace a las personas peligrosas. Tu objetivo es la probabilidad calibrada, sostenida ligeramente, revisada constantemente y probada contra la realidad. Eso no es una habilidad más débil que la que te prometieron. Es la única versión que realmente funciona. Suscríbete al canal, escucha los demás audiolibros y recuerda. Los mentirosos en tu vida nunca contaban con tu vista. Contaban con tu certeza, tu velocidad y tu resistencia a verificar. Hoy te has quitado las tres. El engañador en tu vida nunca contó con que aprendieras a hacer las preguntas correctas. Contó con que te quedaras mirando la cara, buscando la señal que nunca viene. Ahora sabes dónde mirar realmente. Y lo más poderoso de todo esto no es lo que te permite detectar. Es lo que te impide hacer. Acusar a personas inocentes con la misma certeza con que habrías acusado antes a personas culpables. Esa diferencia es la que separa a quien tiene una habilidad de quien tiene una arma.